Uy, no grabé nada, no importa. Bueno, acá Luis Ferrajoli está diciendo que siempre que hay un derecho, hay también un deber. Entonces, si yo tengo un derecho, tengo una facultad, yo tengo la facultad de exigirle a alguien una prestación, dar, hacer o no hacer. Ese es el concepto que te había dictado derecho subjetivo. Por lo tanto, otra u otras personas tienen el deber de este, satisfacer esa pretensión que yo tengo. Entonces, yo digo, tengo derecho a la vida, significa que todos los demás tienen el deber de no hacerme daño. Ujú. ¿Mm? No puede haber la concepción de un derecho sin sin un deber por parte de otras personas e inclusive por parte de uno. ¿Mm? ¿Eso sería medio lo mismo que objetivo y subjetivo? No, objetivo y subjetivo es lo que significa la palabra derecho, de un punto subjetivo, law, que es norma o ley, y de un punto de vista subjetivo, que es facultad de las personas. Ahora, la facultad de las personas, para que las personas tengan estas facultades, significa que hay otras, que pueden ser personas, el Estado o las empresas, que son personas jurídicas, que tienen un deber. Ejemplo, yo tengo el derecho a la vida, hablando de la palabra derecho de la concesión subjetiva. Tengo derecho a la Ujú. vida, entonces los demás tienen el deber de no hacerme daño. Tengo derecho a salir este fin de semana, entonces mi padre tiene el derecho a darme, tiene el deber de darme plata, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, objetivo y subjetivo es la explicación de lo que significa la palabra derecho, que en castellano se escribe igual, pero que en inglés, te decía ahí el párrafo, está completamente separado. En right, que es derecho desde el punto de vista subjetivo, o sea, human rights, derechos humanos, nuestro módulo, y law, que es ley o norma. Allá no tienen ese problema de la palabra derecho que es ambigua porque significa muchas cosas. Allá están, son palabras distintas. Eso te está diciendo. Y reitero para que quede en la grabación, porque no había grabado la primera parte, que entonces la idea es con un color, marcamos todo, los nombres que aparecen, ¿sí? En esa Ujú. primera parte, en esos primeros párrafos aparecen los nombres de cuatro o cinco personas que son el Wesley Hopfeld, Robert Alexis, Liborio Hierro y Gustavo Zagrebelsky. Wesley es conocido por dar conceptos jurídicos, Robert Alexis es conocido por hablar de los derechos fundamentales, entre otras cosas, Liborio Hierro es conocido por centrarse también en conceptos jurídicos fundamentales y también de la relación que hay entre derecho y deber, y Gustavo Zagrebelsky tiene una obra que se llama El Derecho Dúctil, donde habla de los principios. En un sistema normativo no hay solamente normas, valga la redundancia, sino también hay principios. Ejemplo, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo. Hay veces que no se pueden solucionar las cosas por una ley porque no hay ley, entonces hay que ir a los principios del derecho y el juez debe fallar fundamentándose en principios. Inclusive a veces no interpreta literalmente la norma, sino interpreta la norma en función a los principios aplicados a un determinado caso. Si ve que de interpretar literalmente la norma se va a hacer un perjuicio y se va a llegar a una injusticia, él debe interpretar la norma siguiendo los principios que hay detrás de un caso particular, o los principios que hay detrás de una norma en un caso particular. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, el concepto de justicia es dar a cada uno lo suyo. Ahora, si hay un criminal que tiene un arma y está dispuesto a usarla y yo le saco, ¿es justo que yo le dé el arma porque es suya, porque es su arma? Y no. Entonces no es dar a cada uno lo suyo literalmente. Tengo que interpretar, dar a cada uno lo suyo en función de un caso concreto para que haya justicia. Lo mismo sucede con las normas. Entonces, si la norma dice que uno que roba va entre 3 a 6 años preso, y no es lo mismo el que roba porque es delincuente que Aladín que robó porque tenía hambre. Los dos son Mm. chorros, sí, bueno, pero este es más grave que este. Entonces yo debo aplicar un principio, un principio como la equidad. Bueno, entonces, y después, esa última parte que leímos hablaba entonces de justamente lo que vimos en la primera clase, la distinción de derecho objetivo y derecho subjetivo, y que derecho objetivo es en inglés law y derecho subjetivo en inglés es rights, human rights, una frase famosa en estos tiempos, human rights, derechos humanos. Bueno, sigamos leyendo desde donde nos quedamos. Existen muchos derechos subjetivos, pero no todos ellos califican como derechos humanos o derechos fundamentales.
los cuales son aquellos derechos universales y por ello indispensables e inalienables que resultan atribuidos directamente por las normas jurídicas a todos en cuanto personas, ciudadanos o capaces de obrar. No se trata de cualquier tipo de pretensión, sino de aquellas que son constitutivas de los bienes primarios socialmente reconocidos como elementos básicos de la dignidad humana, es decir, al conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo las características de indivisibilidad, integralidad e interdependencia. Bueno, No todos esos son obstante, caracteres de los derechos humanos. ¿Sí? Yo te digo, explico un carácter porque después más abajo habla de eso. Interdependencia, ¿qué significa? Que si bien hay derechos humanos que se fueron reconociendo a lo largo del tiempo, por eso hay algunos que hablan de derechos de primera generación, la vida, la libertad, la propiedad, otros hablan también de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, tercera generación, como los derechos del medio ambiente sano, derecho del consumidor, etcétera, y algunos ya hablan de una cuarta generación de derechos. Ahora, todos esos derechos están relacionados, son interdependientes. Ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, tercera generación, se relaciona con el derecho a la vida. El derecho económico a un salario mínimo vital y móvil se relaciona también con el derecho a la vida. Es así. Es decir, son interdependientes, están relacionados todos con todos. Bueno, y aparecen acá algunos nombres ya, ¿o no? O más, no, más abajo, seguí leyendo. no obstante, sobre estos bienes primarios y desde la filosofía política no existe un acuerdo sobre su denominación. Para Rawls, sí se determinan bienes primarios. Para Dworkin son principios. Para Amartya Sen y Martha Nussbaum son capacidades y según Guillermo O'Donnell se denominan elementos constitutivos de la agencia y la ciudadanía de alta intensidad. Para Bueno, tomar la rutina, hasta acá primero. Aparecen entonces los nombres, ¿sí? Marcamos los nombres ya con el color de los nombres. Rawls, Working, Amartya Sen, Martha Nussbaum y Guillermo O'Donnell. 5 personas aparecen hasta el momento. Y vamos a hacer una remisión de cada uno de estos autores que vas a volver a escucharlo o a leerlo así medio pasajeramente nomás en la materia de introducción al derecho, que es una materia de primer año. Al primero que aparece es Rawls, ¿sí? Creo que el nombre es John Rawls. Sí, John Rawls. Bueno, este tipo es conocido por la teoría de la justicia como equidad, ¿no? Porque nosotros tenemos un concepto de justicia clásico que es de Justiniano, un jurisconsulto romano, y también de Aristóteles, que habla más o menos de lo mismo, que es este que yo decía, que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, ¿sí? Pero tenía por ahí errores eso, no errores, sino algunas falencias, como por ejemplo, si el arma es tuya, pero vos me estás apuntando ilegítimamente y yo te saco, no es justo que te la dé porque es tuya. Entonces aparece también el tema de la equidad como justicia. Rawls habla de la equidad como justicia. Muchos entendimos lo que es la equidad cuando vimos un meme, o no un meme, una imagen en Facebook que daba por todos lados, donde habían 3 nenes queriendo ver un partido de fútbol detrás de la valla. Uno era chiquitito, otro era mediano. Bueno, la equidad sería darle la, los cajones al nene que no veía nada porque el alto no necesitaba el cajón. Algo así. Algo a lo que se asocia también el tema de la izquierda a la distribución de la riqueza. O sea, hay mucho rebusque ahí, pero más o menos así sería. Entonces, la equidad es uno de los fines del derecho también. La equidad es la justa rectificación de la ley. No es lo mismo darle una pena a este ladrón, como dijimos, que a este que es Aladín. Y hay que ser un poco equitativo en la situación particular. La equidad en los casos en la justicia se materializan en el análisis del caso concreto para dar una pena merecida, una sanción merecida. Porque, como dije, no es lo mismo el que robó el criminal, delincuente, que el que roba por primera vez porque se estaba muriendo de hambre, Aladín que robaba una manzana. Entonces, aplicando la equidad, se rectifica la dureza de la ley y se adapta al caso particular, ¿no? Entonces, Rawls habla de eso, de la equidad. Después,
Working, un tipazo, creo que en 2013 murió, sí, creo, no lo quiero matar, pero me parece. Ronald Working es un tipo pro derechos fundamentales, pro libertades públicas. Él se opone a cualquier clase de colectivismo porque de hecho, las dictaduras son colectivistas. ¿Qué significa? En una dictadura o en un gobierno totalitario como la Alemania nazi o actualmente Corea del Norte o la China comunista, que es capitalista por fuera pero comunista por dentro, inclusive en China hay sistemas de control social, de crédito social, en el sentido de si vos acatás todas las reglas del gobierno, tenés un crédito social que te permite, digamos, hacerte, manifestar cierta libertad. Y si sos más o menos rebelde, no tenés entradas a los transportes públicos, o sea, es mucho control, ¿no? Bueno, Mm. y Working se opone, dice que todos los gobiernos totalitarios tuvieron la misma, tienen las mismas características, no respetan los derechos fundamentales. Hay una, bueno, no discutir, pero sí debatir, como las tengo alumnos que van de los 15 de secundario hasta los 50 años o más. Había un señor que tiene 70 y pico, quería recibirse de abogado y ser intendente. Tipazo. Entonces, imagínate lo que se debate acá muchísimo, ¿no? Y había una alumna de secundario, Piola, no voy a decir el nombre porque no le pregunté, pero no tiene problema seguramente. Y ella siempre hablaba de nazismo. Me decía, no, no, qué nazi tal cosa. Entonces yo le dije, ¿vos entendés lo que es el nazismo? ¿No? Y nos empezamos a debatir. Ahí va, no me estoy yendo por la rama porque estoy analizando a Working. Y el nazismo es un gobierno totalitario. En un gobierno totalitario no hay libertades públicas porque lo que importa es el Estado, no el individuo. Si el individuo es un problema, debe ser eliminado porque lo que importa es el Estado. El individuo es un engranaje más. Entonces yo le decía, escúchame, en un Estado, en el nazismo, primero que nada le dije, ¿sabes por qué se llama nazismo? Porque el partido se llamaba Nacional Socialista. O sea, de entrada le derribé su teoría de política, ¿no? Y entonces le dije, en un gobierno colectivista tiende a ser cada vez más colectivista, porque cada vez el Estado toma más poder y para que el Estado tome más poder, el individuo tiene que perder más libertades. Entonces, hablando de política y geopolítica, sin entrar en detalles, yo le decía, lo que vos estás queriendo decir tiene un argumento que es contrario a lo que vos estás queriendo decir. Entonces ella defendía cierta postura política, diciendo nazi a otra postura política, y decía, bueno, en realidad tu postura política es nazismo porque es nacional socialismo. El Estado engrandece, el individuo decae. Working habla de que siempre es importante, por más que no sea perfecta, defender la democracia liberal en el sentido de que en esa democracia liberal los individuos gozan de libertades públicas. Las libertades, que son derechos humanos, ¿no? La libertad tiene distintas manifestaciones, libertad de prensa o de expresión, libertad de industria, libertad para trabajar, etcétera. Son muchas libertades. Y que si bien no es perfecta y el modelo no es perfecto, en el otro extremo tenemos al Estado que al tener mucho poder avasalla esas libertades. Ejemplo, en un Estado comunista, vos no tenés decisiones económicas fundamentales, las tiene el Estado. En un Estado totalitario, como el Gran Hermano, ¿vos sabías que Gran Hermano era que comenzó de vuelta esta porquería? En eso sí voy a opinar. Sorry al que le gusta, pero bueno, es una opinión. Esta es la primera vez que opino. El personaje Gran Hermano es un personaje en realidad de una novela que se llama 1984, que la escribió George Orwell. Creo que fue en la década del 30, 1930, donde él se imaginaba un futuro en su novela controlado por un ser omnisciente, omnipresente, que todo lo ve y que nadie lo conoce, que es el gobierno, ¿no? Y ese es el personaje del Gran Hermano. Ese Ujú. futuro distópico de las películas futuristas, bueno, ese es. Y de ahí sale Gran Hermano, ¿no? Bueno, ese, por ejemplo, él escribió en esa época porque en esa época estaba de moda el totalitarismo. El nazismo surgía en Alemania, teníamos a los bolcheviques en Rusia con el comunismo, etcétera, que son gobiernos totalitarios. Entonces, Working toma toda esa experiencia y es un fiel defensor
de los derechos humanos y de las libertades públicas y del individualismo, ¿bien? Frente al colectivismo estatal. Ahora, también working hay que relacionarlo con la idea de los principios. Si vos me decís algo que caracteriza a working, que yo pueda darme cuenta por lógica, por asociación, digo, cuando leo alguna respuesta y tengo que elegir si estamos hablando de working o no, bueno, él habla de los principios. Él dice que el derecho es totalmente acabado, que no tiene lagunas, siempre hay una solución, siempre los jueces van a encontrar una solución, porque por más que no haya una ley, hay principios. Bueno, y después tenemos a Amartya Sen. Amar, Bueno, esta tipa se centra en el bienestar, en el bienestar social, habla de la economía del bienestar, habla de desarrollo humano, habla de una frase que es importante para la economía de un país, que es el índice de desarrollo humano, que es un parámetro para ver el progreso económico de un país, ver el índice de desarrollo humano. Para hablar de crecimiento económico, hay que hablar de índice de desarrollo humano. Y el índice de desarrollo humano tiene aspectos sociales y de calidad de vida, no solamente la productividad de un país. Porque hay veces que se mide en la mayoría de los países como nuestro, el progreso de un país, el desarrollo económico en función del Producto Bruto Interno, es decir, de todo lo que se produce en un país en un año. Bueno, pero algo más complejo, algo más, digo,